Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Bueno, hemos hecho algunos programas para analizar el curso de la competencia electoral en Estados Unidos de cara a las votaciones que se van a celebrar este martes 8 de noviembre. Indiscutiblemente es un evento político importante, no solo para Estados Unidos, sino también para el mundo. De ahí la atención que le hemos dedicado al tema. Y creemos importante echarle un último vistazo a cómo es que están las cosas, lo que está en juego, la forma en que se lleva a cabo esta competencia, aprovechando también un trabajo, apoyándonos en un trabajo interesante que leímos en The Hill y que sirve de base a este comentario. Lo primero es que las elecciones de medio término, como le dicen, por el hecho de que se celebran 2 años después de instalado el gobierno, 2 años después de que se celebran las elecciones presidenciales, se le llama así precisamente por eso. Son esas elecciones una especie de votación que sirve para medir la aceptación de la administración en cuestión. Son una especie de referéndum sobre el presidente de Estados Unidos. Gravitan en los resultados, por lo general, muchos temas de carácter nacional, aunque el nombre del presidente no está en la papeleta. Obviamente que también influyen asuntos locales, también los candidatos, quiénes son los candidatos, el tamaño de su liderazgo en el plano local, y esas son de las cosas que influyen en unas elecciones de medio término. La participación siempre es menor que en las presidenciales, pero se trata de unas elecciones importantes porque se renueva una parte del Senado de la República, 1/3, y también la totalidad de la Cámara de Representantes. Es decir, en el centro de la disputa está el poder legislativo, que en Estados Unidos tiene una influencia de mucha trascendencia, y eso es susceptible de influir en el curso de los acontecimientos durante los siguientes 2 años. Puede afectar la agenda presidencial. Pero además de eso, son elecciones también para escoger una serie de autoridades locales. Bueno, dijimos que se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes. Además, se escogen 35 escaños del Senado. Normalmente son 34, ese es el equivalente a 1/3, pero en este caso se va a escoger un escaño adicional para sustituir al senador renunciante James Inhofe de Oklahoma. Normalmente son 34 puestos lo que se escogen. 36 gobernadores estatales y 3 gobernadores de territorios estadounidenses. Cuando se habla de territorio, nos estamos refiriendo a aquellos lugares en donde está vigente, en donde se extiende la soberanía de los Estados Unidos, pero que no son formalmente parte de la Unión Americana. Son 14 territorios de este tipo, entre ellos Isla Baker, Isla Howland, Jarvis, el Otolón de Johnson, etc. Son 14.
en sentido general. En estas elecciones se van a escoger 3 gobernadores de territorios estadounidenses. También se escogerán numerosas alcaldías y cargos locales y se someterán a referéndum 129 medidas en 36 estados de la Unión Americana, incluidas leyes sobre el aborto en California, Kentucky, Michigan, Montana y Vermont. Esto a propósito de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en relación al aborto, que deja la regulación de este tema en manos de los estados. Algunos estados decidieron someter a consulta popular la cuestión. Son los estados que ya mencionamos. Entonces, aquí también es bueno resaltar que el mandato de los integrantes de la Cámara de Representantes dura 2 años. Por eso se renueva en las elecciones de medio término la totalidad de los representantes. Y el mandato de los senadores dura 6 años en total. Y se van renovando por parte cada vez que se celebra una elección de medio término. 1/3 en cada una de ellas. Lo que en total hace un periodo de duración de 6 años para la totalidad de los senadores. Cada estado, y son 50 en total, está representado por 2 senadores. Lo que quiere decir que la membresía está integrada por 100 de esos representantes, de esos senadores. Y en la actualidad el Senado está dividido en partes iguales. 50 son republicanos y 50 son demócratas. Constitucionalmente, la vicepresidenta preside el Senado y en caso de empate tiene la facultad de decidir el desempate. De esa facultad, la señora Kamala Harris, la vicepresidenta, ha hecho uso en 26 ocasiones. Es decir, ha impulsado el desempate en 26 oportunidades en lo que lleva ocupando ese cargo. Y es la mayor cantidad de veces que se ha hecho uso de esa facultad desde 1825. Lo que significa, lo que deja entrever esa tendencia hacia el fortalecimiento del partidarismo. Porque muchas veces los legisladores asumían posiciones contrarias a las asumidas por el partido, por el propio partido, tomando en consideración los intereses de los estados que representan. Pero eso ha ido pasando a un segundo plano. La polarización es tal y la fidelidad a la formación política llega al punto de que esa práctica ha ido desapareciendo. Y los demócratas se alinean con el partido y los republicanos también, aunque se han dado todavía casos de desavenencia. Pero yo creo que esa es una información importante. Cada estado obtiene representación en la Cámara de Representantes en proporción al tamaño de su población, pero tiene el derecho al menos a un representante. La Cámara cuenta actualmente con 221 demócratas y 212 republicanos. Ahora se han presentado 2 vacantes por la muerte de Jackie Walorski y también por la dimisión de Charlie Crist. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que pudiera ocurrir? Bueno, lo primero que hay que señalar es que históricamente
en las elecciones de medio término, el partido que tiene el control de la rama ejecutiva pierde representantes, pierde una parte de representantes o senadores. Eso viene ocurriendo desde la Segunda Guerra Mundial. Hubo una excepción muy notable que fue la elección de medio término cuando la presidencia la ocupaba George Bush. Y eso tiene mucho que ver con el impacto en la política estadounidense de los acontecimientos del 11 de septiembre. El pueblo norteamericano se alineó con la administración del presidente Bush, que su popularidad creció enormemente. Los republicanos actualmente centran su mensaje político electoral en 3 temas fundamentales: la seguridad en la frontera, la delincuencia y la inflación. Y parece que eso les está reportando beneficios. Además de eso está el tema de la presencia en el escenario político del señor Donald Trump. Pase lo que pase, el presidente Biden seguirá siendo presidente de Estados Unidos, pero indiscutiblemente que estas elecciones son importantes. Y bueno, pues se calcula, las encuestas dicen que los republicanos tendrán el control de la Cámara de Representantes y está en cuestión quién tendrá mayoría en el Senado, porque la competencia es muy reñida, aunque está limitada a una cantidad muy reducida de estados en donde la competencia es muy dura. Ya veremos los resultados que se ofrecerán unos días después de las votaciones, según nos dice el señor presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una pequeña pausa. En breve volvemos.